morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Muy buenas, bienvenidos una vez más a este su programa Bajo el Abrigo del Altísimo. Ahí estamos seguros, ahí estamos protegidos, así como cuando viene una granizada y parece un bombardeo y incluso los vehículos, los turismos, la chapa puede ser de alguna manera dañada. Así nosotros, sin embargo, estamos protegidos bajo el abrigo del Altísimo, Salmo 91, de tantas cosas, de tantos problemas, de tantos ataques, y uno de ellos, hoy vamos a ver, es cuando no nos aceptamos a nosotros mismos, que en Cristo no debe de ser así. En Cristo tenemos la bendita gracia, el regalo inmerecido de, si realmente tenemos la mente conforme a las Escrituras, poder entender que somos una joya, no porque nos creamos nosotros algo, sino porque valemos la sangre de Cristo y porque Él ha sido nuestro formador. Ya en el vientre de nuestra madre, dice la palabra, nuestro embrión, mi embrión, vieron tus ojos. Es decir, estamos desde que hemos sido concebidos, desde que un bebé está en el vientre de su mamá, ya está bajo el control y bajo la autoridad de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso. Es algo tan grande, es algo tan precioso que no podemos infravalorarlo. Sin embargo, pues vemos que todavía hay cristianos, por decirlo así, o personas que no han llegado a entender lo que valen y piensan mal de sí, no se tienen una estima correcta. En Génesis 1:27, como un fundamento que podemos poner, como una plataforma indiscutible, dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Está hablando de a una imagen similar a, conforme a, es decir, usted y yo, Dios se inspiró ya en Cristo para nosotros ser hechos con esa naturaleza. Así que nosotros no podemos tener una baja estima de nosotros, porque sería como un estar contrarios a lo que Dios deseó hacer. Nosotros tenemos que aceptar cómo hemos sido formados, y Dios le diseñó a usted con un patrón, así como tiene una huella dactilar diferente a cada ser humano en toda la historia de la humanidad. Así Dios se ha esmerado no solo en su huella, sino en su físico, en su ADN, en todo lo que conforma su ser, en toda su alma y en todo su espíritu. Dios se ha esmerado y ha detalladamente formado cada milímetro, por decirlo de alguna forma, cada porción de cada uno de nuestro ser, conforme a su voluntad y similares a Él. Sin embargo, como decíamos, hijos de Dios no se aceptan, y hoy vamos a tratar este tema: cómo no aceptarnos, cómo esto que sí ocurre fuera de los principios bíblicos de la iglesia. Vemos muchas personas que van con complejos, que tienen tabúes, que no quieren aceptarse como son. Incluso, hay personas que quieren cambiarse incluso de sexo. No aceptamos como Dios nos ha formado. Hay una ignorancia sobre el tema. Otros no aceptan una tara, una minusvalía. Otros viven con ese problema, no aceptan que no puedan tener una estatura, o que no puedan tener un miembro, que nacieron con una deficiencia. Sea como sea, hoy queremos dar luz para que podamos aceptarnos tal y como Dios nos ha creado, para cumplir el propósito al cual Él nos ha llamado, porque todo lo demás realmente no tiene mucho sentido. La apariencia externa, lo visible, no es tan importante para Dios como lo interno, como el alma, como el espíritu. Mire, cuando el profeta Samuel fue a escoger al próximo rey por instrucción de Dios a la casa de Isaí, recuerde usted lo que ocurrió. Reúne Isaí a todos sus hijos, van todos los hijos del mayor al menor, y cuando ve al primogénito, dice: ante los ojos míos está el futuro rey de Israel. Lo vio corpulento, lo vio indiscutible, sin duda. Pero Dios le dijo: no, Samuel, no, te estás equivocando. Tú miras por la apariencia, están mirando con la vista, están mirando conforme al corazón del hombre,
pero yo miro lo que hay por dentro. Tú estás mirando lo externo, yo estoy mirando lo interno. Lo veo corpulento, mayor, fuerte, para la batalla, un buen rey, humanamente hablando, terrenalmente hablando. Pero dijo, no, a ese yo lo he desechado. Yo lo que tengo es a otro. Y no estaba en la lista. Y era David, el jovencito, pero él tenía el corazón. Mire, no le importe a usted cómo es físicamente o qué conformación tiene, o qué aspecto tiene, o el color de su piel, o su estatura, o si usted tiene una minusvalía o una deficiencia. A usted le tiene que importar tener un interior. Y termino en esta introducción antes de poner el vídeo, como dice en 1 de Pedro 3. Dice, hablando a las mujeres, pero lo podemos aplicar para nosotros, que si algo agrada a Dios es el incorruptible ornato, adorno, algo que no se corrompe, algo que no es temporal. La carne es temporal, la carne se va, polvo vamos a ser. Dice, incorruptible ornato de un espíritu amable, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Cuando hay una mujer y un hombre que tienen un adorno no exterior, que también hay que arreglarse, no digo que no, pero un adorno interior, y ese adorno sale hacia afuera de un espíritu amable, amabilidad, apacible, de paz, de paciencia, de misericordia, de dulzura. ¿Sabe usted cuántos hombres y mujeres son ásperos, son punzantes, tienen como un agrior, dañan a los demás, son como un erizo de mar, que usted si pone la mano o el pie, usted está perdido? Nosotros no podemos ser así. Usted puede ir muy peinado, muy peinada, muy arreglado, con muchas joyas, con mucho perfume. Puede ir a un salón de belleza, se puede hacer estiramiento de la cara. Usted puede ser lo más bello y lo más bella que usted quiera. Depilación láser. Puede ser una joya. Pero si usted luego no tiene lo que es importante para Dios, ¿qué tipo de cristiandad vive? Dice, un espíritu amable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Hoy queremos centrarnos y ver la realidad en lo que de verdad agrada a Dios y lo que a veces, engañadamente, de una manera falsa, nos hace creer esta sociedad y los principios que nuestros jóvenes están viviendo. Queremos escudriñar un poquito y adentrarnos en aceptarnos como somos, porque Dios nos creó así. Vamos a ver un vídeo con la ayuda de nuestros compañeros de realización y enseguida presentamos a nuestro invitado y hablamos de este tema. ¡Hey, Josh! ¡Ayúdame! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿No puedes dejarme aquí? Creo que tú puedes. ¿Qué? Oh, sí, creo que me levantaré mágicamente, ¿no? Hey, George, ¿cómo está el agua? Sin lugar a dudas, una de las personas más inspiradoras a nivel mundial es Nick Vujicic, a quien vemos en estas simpáticas escenas de la película El Circo de la Mariposa. Nicholas James Vujicic nació el 4 de diciembre de 1982 en Brisbane, Australia, con el síndrome de tetraamelia,
el cual se caracteriza por la carencia de extremidades, es decir, Nick nació sin piernas ni brazos, solamente tiene una formación o meromelia del lado inferior izquierdo. Durante su edad escolar se mudaron a Melbourne para tener una mejor calidad de vida, pero la situación no fue fácil, ya que el estado de Victoria prohibió su ingreso a la escuela por su discapacidad. Más tarde, las leyes australianas cambiaron su futuro. Nick se convirtió en uno de los primeros alumnos con discapacidad en integrarse en escuelas comunes. Al ser molestado por sus compañeros en la escuela debido a su discapacidad, Nick tuvo episodios de depresión durante su infancia y cuando tenía alrededor de 8 años pensó en suicidarse. A los 10 años trató de ahogarse en la bañera, pero no se dejó morir por recordar el amor que le tenían sus padres. Después de orar numerosas veces para que le crecieran brazos y piernas, se sintió agradecido por su vida y eventualmente se dio cuenta de que él era único en la clase, que tenía retos que enfrentar y que su vida podría inspirar a otras personas. En esto no se equivocó. También pensaba que no podía casarse ni tener hijos. ¿Qué clase de marido sería?, pensaba. Sin embargo, sus pensamientos fueron cambiados al ir progresando y descubriendo que si uno se cae, debe levantarse, y si no tienen fuerzas o esperanzas, deben intentarlo una y otra vez hasta lograrlo, porque si se rinde, ¿qué cambiaría? Seguirían adelante si se levantan. Lo más importante es esforzarse hasta conseguir sus objetivos. Hizo una carrera universitaria graduándose en Contabilidad y Planificación Financiera a los 21 años y más tarde se convertiría en orador motivacional, dando charlas a jóvenes y adultos sobre diferentes temas. In your life? Is there something more to your life? Because I found something more to my life and I believe it's God and you're on your own journey, it's fine. I love you guys so much. I love you very much. Ya estuvo en los 5 continentes y ha estado en más de 30 países dando charlas motivadoras. También fundó una organización en 2005 llamada Life Without Limbs, la cual está comprometida con dar motivación e inspiración a las personas sin extremidades. Nick es muy feliz. Él no piensa en lo que no tiene. Eso no lo ayuda. Él está agradecido por estar vivo, por lo que tiene, por lo que ha logrado, por quien es. Ama la vida por sobre todas las cosas y ha dejado atrás sus miedos y angustias. Le ha ganado a su discapacidad, al qué dirán y a lo que él mismo pensaba. Hoy en día Nick está casado con Kenny Miyahara y tuvieron un hijo llamado Kiyoshi Bujisi. El mensaje que nos da Nick es que siempre se puede. Es aceptar nuestra vida tal cual es. No pedir por lo que nos falta, ni soñar la vida que pudimos tener. Es vivir nuestra vida y que todo se puede si nos esforzamos. I know that there is someone always out there who believes in you, who loves you just the way you are.
Muy interesante. Siempre se puede si nos esforzamos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo, siempre se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bonito este testimonio, y solo decir, en Proverbio 23:7 dice que tal sea nuestro pensamiento, nuestro corazón, así somos. O sea, si usted cree como Nick que puede, lo va a conseguir, porque en su corazón, en su mente está el pensamiento de que lo va a lograr. Y lo va a lograr, porque Dios se va a ocupar de que usted lo logre. Bueno, pues bienvenido, Eusebio Perona, una vez más, nuestro Muchas gracias, invitado buenos días. a este programa en este día habitual entre nosotros, y tenemos mucho que hablar. Vamos a intentar condensar, concretar, nos dejamos llevar un poquito también, pero importante, ¿eh? Como yo he tomado nota, siempre se puede, y lo dice una persona que ha derribado todo tipo de argumentos, primero mentales, como dice en 2 de Corintios, pero también ha derribado estructuras, ha derribado protocolos, ha derribado creencias, porque una persona así en otro tiempo era desechada, era una persona que no iba a llegar a ningún lugar, a ningún sitio. Hay una clave en esto que yo he leído en su biografía, que dice que él primeramente se veía como era físicamente y se veía diferente a los demás, pero luego aprendió a verse interiormente, y si físicamente no se veía igual a los demás, espiritualmente, interiormente sí se veía igual a los demás, ¿no? También dice que se veía único, que también claro, es importante, ¿no? Porque somos únicos, cada uno somos únicos. Pablo dice que por lo que pasemos, Dios permite que pasemos algunas veces por problemas y dificultades, para que de la misma forma que hemos sido consolados nosotros, podamos consolar a los demás, ¿no? Entonces, él ha dicho también que una de las cosas importantes que le llevó a esa superación era precisamente esa, que él podía ayudar, y de hecho está haciendo ayudando a personas con discapacidad en todos los continentes, sobre todo a las personas que le faltan las extremidades, ¿no? O sea, él puede consolar y puede dar pautas de comportamiento por lo que él ha pasado, ¿no? Que fue difícil, es muy difícil, ¿no? Verse así, ¿no? Por eso, ante esta situación, ¿quién puede decir que no puede? O que no puede por un simple grano que tenga en la nariz. Muchas veces nos vemos. No podemos. A mí me gustaría enfocar primeramente, no sé el tiempo que podremos utilizar, pero en los motivos. O sea, los problemas, la baja estima o la baja imagen son cosas que realmente es un problema. O sea, no es una cosa fácil, ¿no? Entonces, tenemos que irnos a las raíces del problema. Luego, si acaso, estudiaremos cómo aprender a aceptarnos, y también consejos y recomendaciones que podemos dar a través de la Sagrada Escritura a las personas que están en esa forma de no aceptarse, ¿no? Entonces, vemos que estamos rodeados de gente y de personas, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que no se aceptan a sí mismos, ¿no? El problema es que no ven su cuerpo como desearían verlo, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y eso es cuando uno menosprecia, o sea, quiere decir, no le da el valor a lo que Dios ha hecho con nosotros, estamos de alguna manera menospreciando la imagen de Dios, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ir a los motivos, ¿no? Difícilmente habrá hoy en día una persona, difícilmente, y sobre todo, vuelvo a decir, en el campo de los jóvenes, ¿no?, que se acepte totalmente a sí mismo, ¿no? Pero nosotros creemos en un Dios que ha hecho las cosas perfectas, ¿no? Si repasa Génesis 1, vemos que cada vez que Dios hacía algo, creaba algo, era bueno. Siempre. Veía que era bueno. Incluso cuando creó al hombre, ¿no? Dijo, y vio Dios que era bueno, y completó su obra y vio Dios que era bueno, ¿no? O sea, todo lo que Dios hace, nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos que lo hace perfecto, ¿no? Entonces, el problema está en por qué no nos aceptamos, o qué es lo que no aceptamos de nosotros y por qué, ¿no? Esos dos puntos podemos analizar. Entonces, hay dos motivos principales. Primeramente, nuestro aspecto físico, ¿no?, que eso va ligado con la autoimagen, ¿no? En nuestro aspecto físico vemos que hay personas que con diferentes modelos, ¿no? Algunos son gorditos, otros son más delgaditos, otros son altos, pequeños, bajos. O sea, no hay ninguna persona igual a otra. Aún incluso los gemelos, ¿no? No son iguales.
los que nacen siendo gemelos, Claro, por en el supuesto. mismo. O sea, todos genéticamente somos diferentes, ¿no? Y vemos que somos creados con un propósito de Dios, ¿no? Depende muchas veces de nuestra aceptación que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida o no, porque andamos más preocupados de nosotros que de andar en el propósito perfecto de Dios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la sociedad, los estereotipos que está Sí, lanzando luego- continuamente, luego el cine, hay- la moda, la prensa, Sí. del corazón, pues todo eso está influyendo mucho. Por eso debemos de mantenernos, y a nuestras familias, ¿no?, insertadas en la iglesia, en la palabra del Señor. Pero claro, eso viene, si nadie tuviera esos estereotipos, esas medidas estándar, esos sueños de ser de una determinada manera, como fulanito, como menganita, pues Sí, entonces... Luego en las recomendaciones veremos que una de las cosas que no hay que aceptar, o sea, que no hay que hacer, es compararse con los demás. Sí, pero es que se acepta como una verdad. Claro, pero- Hay principios, dicen, para que una mentira llegue a ser verdad, hay que decirla muchas veces. Claro. Y al final, y si se dice por televisión, ya está. O sea, Ya está. es como cuando salió ese disparate de que Jesucristo había tenido una relación en base a una novela. A una novela De que un el escritor, mismo escritor un lo hombre. inventó para escribir un libro. Las personas vieron la película que hicieron y dieron por hecho que eso era la verdad. Bueno, no muchos, Sí, pero hay, algunos. hay una mentalidad completamente errónea, que es que valoramos más lo que vemos por televisión, La televisión. aunque sea basura, que es lo que Y vemos. sabemos que la televisión tiene intereses. Claro, son intereses y todo se mueve por el dinero y por la ambición, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que todo lo que ve en televisión, para ellos es verdad. Todo lo que dice Estamos hablando de cualquier televisión personaje- secular, aclaramos. Estamos Claro, hablando de no, televisión secular. Cuando la hay una iglesia televisión cristiana, no. obviamente, como usted está viendo ahora, aquí el único interés es exaltar a Cristo y bendecir su vida. Claro. Pero el problema es cuando ya topamos con intereses ocultos, porque ahí hay intereses de productos para comer, hay intereses de exaltar a determinadas personas, y eso trae luego problemas que hemos tratado en otros programas de bulimia, de anorexia, de suicidio. O sea, eso es un disparate. Entonces, los estándares los debe de poner la palabra de Dios, no la sociedad, ni Hollywood, ni la O sea, las televisión comercial. recomendaciones, los consejos que nosotros podemos dar siempre van a ser en base a la palabra de Por Dios. supuesto, Eso sin lo duda. tenemos claro, ¿no? O sea, nuestro aspecto físico no puede cambiar. O sea, por eso mucha gente se hace modas nuevas, o sea, se acopla a las modas nuevas, se hacen cirugías, se hacen tatuajes, la moda de los tatuajes, todo eso es queriendo cambiar la imagen, ¿no? Porque no hay otro motivo, Claro. pienso yo. Te pones pendientes, te pones esto, te pones lo otro, ¿no? Eso es una moda que corre y que la juventud, cuando tiene una baja imagen de sí mismo, intenta cambiarla a través de estas cosas, ¿no? Pero la Biblia, como tratamos y hemos tratado mucho sobre Romanos 12:2, ¿no? Dice que no tenemos que acomodarnos, que adaptarnos, que coger la forma del mundo, sino ser como Dios nos ha hecho, ¿no? Así es. Eso es lo primordial, eso marca la personalidad, que luego quisiera hablar en el segundo punto, lo que es la personalidad y cómo se moldea esa personalidad, ¿no? Entonces, la Biblia dice en el siguiente versículo de Romanos 12:2, en el 3 dice, ninguna tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, porque esa es la contrapartida. Claro. O sea, o bien nuestra autoimagen es por debajo, o sea, es baja, o por otro lado también puede ser... Hay que ponderar y equilibrar. Exactamente. Ni por debajo ni por encima. Tiene que haber un equilibrio, porque el orgullo y el ego también son malos. Es como ¿no? cuando los niños empiezan a escribir, en la caligrafía en el colegio les ponen los renglones y le ponen por arriba y por abajo. ¿eh? Entonces les pone, tienes que escribir aquí y no te puedes salir hasta que uno aprende a Hasta que escribir uno aprende a derecho. escribir, exactamente. Entonces, de alguna manera, ni podemos irnos por encima, tenemos que tener a los demás como superiores, pero cuidado, que valemos la sangre de Cristo, que somos hechos Es un precio, ¿no? por Él, creados como una unidad que no hay otra. Claro. No hay réplica, ¿eh? O sea, somos una unidad exclusiva. No hay otro como nosotros. Fíjate, aún la huella dactilar, Eusebio, Claro, qué claro, misterio, no, ¿eh? es que ya, es un misterio. Como he dicho antes, no hay dos personas iguales y eso ya debemos sentirnos orgullosos, de alguna manera, en la justa medida, de que somos unas personas únicas, ¿no? Algunas naciones como Estados Unidos, ahora cuando se entra a Estados Unidos,
ya no solo la huella, el iris, por el iris, ojo. sí, sí, mira, o sea, sí, no, se está viendo en películas. no hay dos ojos Sí. similares. Es que es un misterio. Y un cristiano descubrió eso, que estaba en la policía y encontró un versículo, yo tengo por ahí los datos, lo vimos en un programa, y dijo que cada uno de nosotros por nuestra mano éramos conocidos. Y fíjate que es verdad, que la huella dactilar nos distingue, y el ojo. O sea, que Dios, como tú decías, ha hecho algo único con nosotros y tenemos que valorarlo. Entonces tenemos que andar en esos dos renglones. No podemos decir, yo soy lo peor. No, no eres lo peor. Es lo peor lo que tú has hecho, pero tú no. Tú en sí no. Lo importante no es cómo nos ve, o sea, cómo somos físicamente o cómo nos ven, sino realmente lo que nuestra alma es lo más importante, cómo somos interiormente, ¿no? Tú vas a apreciar o vas a amar a alguien no por su físico, sino por su interior, ¿no? Es que eso es lo que realmente enamora a las personas, ¿no? Belleza interior. El prototipo perfecto lo que hace es atraer, pero cuando tú tratas con una persona a cierto tiempo, lo que realmente te importa es su interior, es lo que valoras, ¿no? Es como es esa persona, ¿no? Porque una persona puede ser muy, muy bella y tener un corazón negro, ¿no? Entonces es importante que entendamos, otra cosa que también hay que entender importante, que para Dios no hay acepción de personas. Claro. Para Dios somos todos iguales, como tú bien has dicho, valemos la sangre de Cristo y eso es un gran precio. La salvación es gratis, pero costó gran precio, ¿no? Que fue la sangre de Cristo, ¿no? Claro que sí, sin duda. Bueno, por otra parte tenemos aquellas personas que mucha gente, por su aspecto físico, es debido a cierta dejadez, ¿no? Por ejemplo, no te cuidas el cuerpo, no cuidas tu alimentación y todo eso te puede venir a traer trastornos de imagen, ¿no? Entonces, también hay que mirar e intentar que esas cosas no nos afecten interiormente, ¿no? Sino, vuelvo a repetir, tenemos que aceptarnos como somos en el sentido físico. O sea, luego ya vamos a estudiar el segundo punto, que es nuestras habilidades, ¿no? Ahora, como tú bien dices, también una persona de Dios tiene que ser una persona ordenada. Tampoco vamos a ir de una semana sin bañar. O sea, el aspecto físico es cuidarlo. Mejorable, es cuidable, podemos decir. Pero no me refiero por eso lo matizo, al cambio. El cambio es no forzar, es cambiar, pero sí hay que cuidar. Claro, porque Dios es un Dios de orden y por lo tanto, por ejemplo, hay personas que se pueden pasar una semana sin bañarse y sin cambiarse de ropa. Como decía aquel, dice, yo me ducho una vez a la semana aunque no tenga falta. Y sin afeitarse y tú llevas un bigote limpio, pero hay gente que lleva, perdonen, por favor, yo lo sé, pero incluso restos de sopa del día de antes, ¿no? Sí. O sea, el aspecto físico no lo podemos cambiar, pero tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Es como tener una huerta llena, como una selva, pudiendo tenerla limpia o tenerla un poco arreglada. Claro. Tú no puedes cambiar la parcela, pero puedes arreglarla. La imagen, pero no estamos hablando, estamos profundizando en no aceptarte. O sea, no es que te laves o no te laves, que no te veas bien, y aunque te laves y vayas limpio, vayas curioso, sigas sin aceptarte, ¿no? Es que eso ya va más profundo, eso es algo más profundo. Entonces, una cosa que tenemos que hacer, porque esto no nos va a permitir avanzar, esto nos va a tener anclados en el sentido de que esa baja imagen que tenemos de nosotros mismos, vamos a estar más preocupados de intentar mejorarla que de hacer el propósito por el que Dios nos ha creado, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos que no se atreven ni siquiera a hablar a las demás personas porque se sienten feos, se sienten poca cosa, ¿no? Y se vuelven introvertidos, tímidos, temerosos. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, ¿no? Sin duda. Tú has puesto el ejemplo de Samuel, ¿no? Cuando eligió a David. O sea, Dios le hizo ver a Samuel que no era importante el físico. O sea, sus hermanos eran Adonis, como se suele decir, ¿no? Sí. Se ve que iban mucho al gimnasio, estaban bien preparados, ¿no? Pero en cambio David lo que tenía era su interior, ¿no? Pasaba noches enteras con las ovejas, cuidando las ovejas. Y yo me imagino cuando David fue inspirado a escribir el Salmo 23, ¿no? Yo creo que fue una revelación que él tuvo, ¿no? O sea, él decía, él recordaba cuando cuidaba ovejas en el campo, cómo Dios siempre
le daba la fuerza para vencer al oso, al león que atacaba las ovejas, ¿no? Y entonces esa revelación del pastor, como él era él cuidaba ovejas, pero Dios estaba cuidando de él, ¿no? Claro que Entonces eso le reveló y entonces pudo clamar: el Señor es mi pastor, ¿no? Entonces vemos que tenía un interior extraordinario, ¿no? Claro, y eso es lo que Dios sin duda. mira, y lo que nosotros también tenemos que mirar, ¿no? Muy bien. Otra cosa que reconocieron a Jesús, que él fue testimonio precisamente de esto, ¿no? Es cuando los herodianos y los fariseos se coanfularon. Eran dos, no se llevaban bien en el sentido político, cada uno tenía ideas políticas Pero diferentes. para hacer ¿no? el mal todo el mundo se asocia. Pero se asociaron para hacerle daño a Jesús, ¿no? Suele ocurrir. Cuando le plantearon lo del tributo al César y fueron con la palmadita en la espalda, con la coba. Y en el verso 14 de Marcos 12 dice que le dijeron, ¿por qué no miras la apariencia de los hombres? Oye, ¿por qué decían eso los fariseos y los herodianos? Porque Jesús había dado testimonio de que para Dios no hay acepción de persona y que para Dios valemos lo mismo. Dice, tú eres un hombre veraz, un hombre que practica la verdad y que no haces acepción de persona. Ya Jesús implantó ese Claro, principio, ¿no? sin duda. Entonces, tenemos que aceptar nuestro aspecto físico y tenemos que si queremos tener un avance en nuestras relaciones interpersonales o en nuestra misma relación con Dios, porque a veces vivimos resentidos con Dios porque no nos aceptamos a Sí, nosotros por supuesto. mismos. Es que no aceptarse uno a sí mismo Claro. es como reprochar a Dios. Sin menospreciar la imagen de Dios. Pero que he es dicho. estar reprochando que Él se ha equivocado y que no queremos ser como somos. Y entonces eso realmente es, sin darnos cuenta, una rebelión a lo que Dios ha hecho. Sí, ese es el Es principio. darle la espalda, es quejarnos y es no aceptar. Por lo tanto, cuando no aceptamos, porque la rebelión muchas veces no se entiende. No, yo no soy ningún rebelde, ¿no? Sí, Es que no. rebelión es no aceptar lo que hay que aceptar bíblicamente. Entonces, si No Dios nos entra- ha creado como una unicidad, si una persona es única, es exclusiva e irrepetible, no es como cuando se hace un coche en serie, que todos los vehículos son iguales. son iguales, Da sí. igual uno que otro, a mí me da igual, yo quiero que lleve lo que yo he firmado, pero tú no dices, quiero este que lleva un ADN especial. No, son todos iguales, pero nosotros no. Y Dios nos creó Dios nos individuales, creó individuales, únicos, ¿no? exclusivos. Único, exclusivo. Yo soy un ser único en la creación. Eso es lo que tienes que decir cuando tú te mires al espejo. Exactamente. Decir, yo soy un ser único en la creación. Para llevar a cabo la misión que Dios me ha encomendado a mí. Exactamente. A mí, y si yo estoy Con con mi- todas estas cosas, no cumplo la misión. Claro. Porque correcto. es una puerta que se habla al enemigo y el enemigo sabe venir a destruirnos. Y entonces en la mente empieza a destruirnos. Tú no vales, tú no sé qué, no te miran, mira cómo te miran. Esa es la mentira de Satanás. Eso no tiene nada que ver. Es que el Satanás sabe cómo trabajar a las personas, ¿no? Y empieza precisamente, una de las armas que él utiliza es eso, que no nos aceptemos como Dios nos ha hecho. Y Claro. entonces eso crea rebeldía contra Dios, ¿no? Sin duda. Y luego también amargura, vive uno amargado, ¿no? Amargo es algo que no tiene dulzura, ¿no? Es una vida amarga, ¿no? Entonces tenemos que aceptar nuestro peso y así podré avanzar, ¿no? Claro. Porque si no, no estamos estancados, ¿no? Bueno, el siguiente motivo es nuestras habilidades o características propias, ¿no? O sea, Dios nos dota de unos talentos, de unas habilidades y de unas características que nosotros tenemos que valorar, ¿no? Entonces, cuando no las valoramos, es cuando no apreciamos, no valoramos lo que somos o las habilidades que Dios nos ha dado. Eso se llama bajoestima, o sea, es tener nuestra estima, o sea, nuestro aprecio, nuestra valoración por debajo de la que debemos tener, ¿no? Ese es el renglón de abajo que no podemos eliminar. Claro, porque tú físicamente no puedes cambiar tu estatura, no puedes cambiar el color de tu piel, no puedes cambiar el color de tu cabello. Bueno, te puedes echar un tinte, pero eso no es autenticidad, ¿no? Pero tu aspecto físico en algunas medidas no lo puedes cambiar. Pero tu bajo estima sí la puedes cambiar, porque eso entra dentro de la personalidad, Claro, ¿no? sí. Entonces yo me gustaría explicar en este punto 3 cosas que muchas veces confundimos, que es el carácter, el temperamento, el carácter y la personalidad. Bueno,
¿Qué es estos tres conceptos a veces se confunden, ¿no? Hablamos de temperamento, carácter y personalidad y creemos que es todo lo mismo, ¿no? Pero estamos en un error. Porque mira, el temperamento podemos llamarlo como la materia prima, ¿no? Es innato, viene de una dimensión biológica, o sea, está en nuestros genes, no se puede modificar, no es educable y no se puede controlar. ¿Entiendes? Porque entra dentro de la dimensión somática, o sea, que pertenece a nuestra carne, a la parte material de lo que es nuestro ser, ¿no? Ajá. Entonces, el carácter es actuar sobre la materia prima mediante el entorno y quizá acciones educativas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es adquirido, modificable y constituye, la constitución biológica que hemos dicho, es el temperamento más lo que hemos aprendido a través de nuestra relación social o a través de nuestros estudios. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, eso está dentro de una dimensión biológica, pero añadiéndole la social. Eso sí es moldeable, eso sí se cambia, eso es educable y eso es controlable. Luego tenemos la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es el temperamento moldeado por el carácter que hace que nos comportemos de una o de otra manera. Ajá. En otras palabras, una persona con temperamento cobarde o débil puede moldear ese temperamento con tu carácter, o sea, con quién te relacionas, qué has estudiado. Puedes que tengas una personalidad, aunque tus genes sean débiles y sean cobardes, ser una persona valiente, o sea, tener una personalidad valiente. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. ¿Entiendes? Por supuesto. Entonces tenemos el temperamento, que son los genes, que es la Ajá. genética. El carácter, que es lo que aprendemos, el moldeamiento de nuestro temperamento Ajá. con las personas que nos relacionamos y Muy con bien. los estudios que tenemos, ¿no? Entonces, espiritualmente, ¿qué podemos decir sobre esto? Que cuando tú tienes un temperamento, si tú te relacionas con un drogadicto, ¿qué vas a aprender? Tu carácter se va a formar de acuerdo a ese drogadicto. Claro, peyorativamente. Pero, entonces, Peor. la Biblia nos enseña que el carácter de Cristo tiene que ser moldeado en nosotros para cambiar nuestro temperamento y así formar nuestra personalidad, nuestra forma de comportarnos, ¿no? Por eso Pablo decía que él quería que la figura, que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Y dice, quiero ver el carácter de Cristo en vosotros. Eso está. Sufría dolores de parto. Sí, hijitos míos, por quien vuelvo a sentir dolores de parto, dice Gálatas 4:19. Hasta que Cristo se ha formado. En otras palabras, hasta que vea a Cristo en vosotros. Hasta que el carácter de Cristo sea en vosotros. Por eso, cuando tú y por eso decía en Filipenses, todo lo puedo en Cristo. O sea, cuando Cristo esté formado en mí, ¿me entiendes? Todo lo puedo. Con el carácter de Cristo lo puedo todo, aunque yo tenga un temperamento débil y sea cobarde o tenga otra cualidad por la cual yo menosprecio, ¿no? Entonces, cuando Cristo se ha formado en nosotros, la autoestima sube. Claro. Porque entonces empezamos a valorarnos, porque ya no nos vemos como nos ven, o sea, como me veía antes, sino me veo con los ojos con el carácter de Cristo, que es lo que realmente importa como cristianos, ¿no? Amén. Yo que hago una aplicación de esto mismo que has dicho, que está muy metodológicamente estudiado, ¿no? Pero digo, temperamento, materia prima, carne. O sea, ahora lo voy a llevar al plano espiritual, ¿no? Del neotestamentario. Temperamento, carne, carácter. Como es moldeable, voy a poner la obra del Espíritu Santo. O sea, llega una persona, se entrega al Señor y dice, uy, qué bulto de barro, por decirlo a grosso modo, ¿no? Sí. ¿Qué hago yo con este barro? Y el Espíritu Santo empieza a meter la mano, a moldear el alfarero divino, nuestro Dios. Y el resultado, ¿qué es? Pues, como dice en Romanos 8, que estamos llamados a ser como Jesús. Y entonces debemos adquirir la personalidad, la imagen de Jesús. Que todos seamos hechos conforme a su imagen.
personalidad de quién? De Cristo, como dice Pablo. Que se ha formado Cristo en nosotros. Claro. Bueno, es una especie de aplicación, es que es lo correcto, ¿no? porque esto puede valer para digamos, lo secular, pero le damos una vuelta de tuerca más todavía, ¿no? O sea que todo es posible para los que están en Cristo, para los que creen en Cristo. Nosotros podemos cambiar. Y eso es importante. Sí. Podemos cambiar. Claro que sí. Porque hay muchas personas que piensan que no van a cambiar, que no van a salir del pecado, que no van a dejar... No, se puede cambiar. Porque la obra la hace Dios en nosotros. El que empezó la obra, la va a acabar. La va a acabar. Él es fiel. Filipenses 1:6. Haciendo un resumen de esto, dice, nuestro temperamento, moldeado por el carácter de Cristo, determinará nuestra personalidad, o sea, nuestro modo de comportamiento como cristianos. Exactamente. Muy bueno. Y nosotros tenemos que ser como Jesús, que es lo importante. Ese tiene que ser el culmen, la obra acabada. Sí, se repite muchísimas veces la palabra en Cristo, y lo que significa eso, que Cristo esté formado en nosotros, ¿no? Y entonces cuando nosotros estamos con ese carácter de Cristo en nosotros, como los herodianos y los fariseos reconocieron en él, ellos vieron unas cualidades en Cristo. ¿Por qué las vieron? Porque las ponía en práctica, ¿no? Y cuando ese carácter, cuando ese logramos entender por revelación, claro, porque muchas veces oímos las cosas, se nos queda en la mente, pero no es revelada a nuestro espíritu, ¿no? Y la palabra de Dios tiene que ser revelada. Cuando nosotros realmente entendamos como cristianos la realidad de Cristo formado en nosotros, que se dice fácil, pero luego no es tan fácil, porque entramos se entiende fácil, pero aplicarlo, la aplicación no es fácil, tiene que ser revelada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando esa revelación llegue a nuestras vidas y sepamos lo que realmente somos en Cristo, no nos importará ser más guapos, más feos, más altos, más bajos, más morenos, más rubios, sino que aceptaremos nuestro interior. Y nuestro interior realmente, si en nuestro interior está Cristo, somos la perfección. Por eso para Dios somos perfectos, no por el físico, sino por nuestro interior. Amén. Por eso pero para eso como decía Pablo, tiene que ser formado el carácter de Cristo en cada creyente. Claro que sí. Porque no se trata de creer, se trata de aplicar lo que creemos también. Tú puedes creer somáticamente, con tu carne, con tu mente, pero tú tienes que creer en tu espíritu para que la realidad de la palabra de Dios se haga efectiva en nuestras vidas. Es imposible, si no hay una revelación, es imposible, ¿no? La revelación es extraordinaria. Muchas veces hablamos mucho de Dios el Padre, de Jesucristo, pero está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo, que estamos en su dispensación, estamos en el tiempo en que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente y mora también dentro como institución dentro de su iglesia. Y tenemos que ser guiados por Él. Él nos va a revelar. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos revelará realmente quién es Cristo. Amén. Entonces, para entender yo lo que es Cristo y lo que significa estar en Cristo, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes esa revelación, tu baja estima va a subir por las nubes, porque vas a entender perfectamente quién eres en Cristo, ¿no? Amén, es así. Es importante que Pablo tenía estas cosas muy claritas. Él sí tenía una revelación que nos ha dejado un tesoro precioso, que nos ayuda a que se nos revele, porque la revelación es la aplicación de la palabra a nuestra vida, una iluminación sobrenatural que el Espíritu Santo trae. Pero es interesante como él dice que su misión era presentar en Cristo perfecto a todo hombre. Claro. Como diciendo, la obra del Espíritu Santo va a hacer que cada persona sea en Cristo conforme a Él. Claro. Perfecto. O sea, ¿somos imperfectos? Sí. Pero la obra que va a hacer el Espíritu Santo nos va a hacer como Él. Ese es el proceso. Y eso es lo que nosotros tenemos que, de alguna manera, asimilar, entender y querer poner por obra cada día. Tenemos que asimilar que sin Cristo no somos nada. Nada. Y con Cristo Destructivo. todo lo puedo. Esa es No hay la límite. revelación que tiene que haber en nuestro No hay espíritu. límite en el propósito de En Dios. el propósito obviamente. de Dios, hombre, claro. Por si alguien dice, No. quiero ser rico. Bueno, No, a lo mejor Dios no quiere.
Pues se puede, pero vamos, que no estamos hablando de cosas vanas, estamos hablando de conseguir ser como Jesús y cumplir los propósitos de Dios, que no hay nada mejor que eso. Que Eclesiastés termina diciendo Salomón, que lo tuvo todo: el fin de todo discurso es teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el todo, la felicidad, el compendio de lo que una persona puede vivir. Mejor que eso no hay nada. Temer Pero a lo Dios que y pasa guardar es sus mandamientos. que mucha gente se olvida de que Jesús pasó por la cruz. Claro, obviamente. Y nosotros también tenemos que pasar por la cruz. Hay que moler, Tenemos hermano. que pagar el precio. Tenemos que colgar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro ombligo, nuestro viejo hombre, que era lo que éramos antes, ¿no? Tenemos que colgarlo y crucificarlo con Cristo, ¿no? Y a veces se predica un evangelio sin cruz, y ese evangelio es lo que tú has explicado. La gente empieza a decir, bueno, si yo me apunto a esta religión, voy a tener más dinero, voy a conseguir esto. No. Evangelio de ofertas, claro, ¿sabes qué me da esta iglesia? ¿Sabes qué me da la otra? Esta denominación, esta el otra. mal llamado evangelio de la prosperidad, ¿no? Que tanto vemos, como tantas personas se han desviado tras ese evangelio, ¿no? Que lo disfrazan bien, que lo amparan con versículos bíblicos, pero que en realidad no es la prosperidad que Dios quiere. Amén. Ser prosperado es que Cristo esté formado en nosotros. Claro. Y a través de esa prosperación, a través de esa revelación del Espíritu Santo, tú vas a actuar y las cosas te van a salir bien. Sin duda. Y eso es lo que se llama prosperidad. Para mí, No, entendiendo según la palabra de Dios, prosperar es que las cosas me salgan bien, no tener riqueza. Sí. A veces confundimos prosperidad con riqueza y no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo importante, que entendamos que si estamos en Cristo, si el carácter de Cristo está formado en nosotros, todo lo podemos. Amén, sin duda. Todo es, si yo no sé cómo actuar en una circunstancia, busca la revelación del Espíritu Santo y Él te la va a mostrar y te va a dar la solución. Sin duda. Te va a llevar a la Biblia, que mucha gente se va a otras revelaciones nuevas, que eso tampoco es. O sea, Supuestos evangelios que nacen nuevos, que ahora salen. Con nuevas revelaciones. No, yo no estoy hablando de ese tipo de revelaciones. Estoy hablando de la revelación, del rema de la palabra de Dios. El Logos revelado en nuestro espíritu, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo que realmente importa. Cuando entendamos eso, vamos a andar en el orden de Dios y vamos a impactar en la sociedad. Como nos quedan 10 minutitos, justito, quiero subrayar algo que has dicho con un versículo que Dios trajo a mi corazón y vamos a cómo se sale de eso, si podemos ya dar alguna pauta. Pero dice en Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que pues, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, eso que es pagar el precio, entonces viviréis. Ahí está el propósito, ahí está la vida auténtica, ahí está el poder. El vivir y no el existir. Mucha gente confunde o existe, pero no vive, ¿no? Vivir en el espíritu es lo más importante para un cristiano. Muchos cristianos lamentablemente se llaman cristianos, pero no actúan espiritualmente, o sea, no actúan con la fuerza del espíritu. Y cada programa para despertar a esos huesos secos que pueden vivir. Claro que sí, el Señor, el Espíritu Santo puede rellenar de carne, de tendones, de músculo y de piel y levantar un ejército. Sí. Vamos a ver qué antídotos tenemos. Bueno, antes de los antídotos tenemos que aprender a aceptarnos. Y hay algunas que si quieres las repasamos rápidamente. Si no, sí. Fuimos creados por Dios. Es importante que nuestros pensamientos, que el versículo que tú has leído, nuestros pensamientos, la importancia de nuestros pensamientos va a determinar lo que hacemos y lo que sentimos. O sea, lo que valoremos de nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro pensamiento, y como bien han leído en Proverbios 23:7, porque cuál es tu pensamiento, o sea, según sea tu pensamiento, así será en tu corazón, así se va a producir en tu corazón y va a actuar. Es necesario que tengamos concepto correcto de nosotros y que nos veamos como Dios nos ve, no como nos vemos nosotros, ¿no? Fuimos creados a la imagen de Dios. Eso es un privilegio. Dios honró al hombre, supuesto, claro que sí, sobre todas las cosas creadas cuando nos hizo a su propia imagen, ¿no?
Génesis 1:27, que hemos leído al principio, y creó Dios al hombre a su imagen. Fuimos creados, punto número 3, para glorificar a Dios. Amén. Dios tenía un propósito al crear al hombre. Él creó al hombre para su gloria. Isaías 43:7. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Quiere decir, para siempre quiere decir en todo momento. Hasta el final, incluso en los momentos de circunstancias, siempre también en los momentos duros y en los momentos fáciles, ¿no? Por supuesto. Tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida. Dios nos dio características y habilidades, talentos. Nadie puede escoger a sus padres, su raza, el color de su piel, su inteligencia, su apariencia física o sus actitudes, ¿no? Vamos a tu trapo, ¿no? Bueno, no. Ahí tenemos... Todas estas cosas nos vienen por nacimiento y nos vienen de Dios. Esa es la genética que hemos hablado, el temperamento. Por supuesto. Ahora, si tenemos dones y habilidades especiales, debemos reconocerlos por lo que son. Dones de Dios. Claro. Para nosotros, ¿no? No podemos jactarnos de ello tampoco, ¿no? Claro que sí. Y no queda lugar para el orgullo. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Por supuesto. Correcto. Por supuesto. No tenemos por qué avergonzarnos de lo que hemos recibido al nacer, porque viene de Dios. Claro. Él no se avergüenza de su obra, ni tampoco nosotros debemos avergonzarnos. Y repito lo que he dicho antes, y vio Dios todo lo que había hecho en Génesis 1:31, y aquí que era bueno en gran manera. Estaba orgulloso de su creación. Contento, alegre, dichoso. feliz de lo que había creado, ¿no? Y lo que creó al final fue al hombre, ¿no? Claro. Que cuando dijo, la joya de la creación. La joya de la creación. Era Jesús, pero nosotros a su imagen. Su imagen, claro. A Dios no le agrada cuando uno es diferente o es indiferente a otra persona. Es que hemos dicho de que no nos aceptamos a nosotros mismos, pero cuando nos burlamos de los demás, también nos estamos burlando de la imagen de Dios, claro, de lo que Dios ha hecho, ¿no? Y eso también es grave. El desconocimiento que hace mucho daño. Mira los casos de bullying, los casos... Correcto. Es triste como a veces estamos atacando lo que Dios ha creado. Y la Biblia es clara, dice que cuando alguien dice que ama a Dios, tiene que amar a lo que ha creado. A lo que Dios ha también, creado. la criatura. Eso es un pecado contra Dios. Cuando tú pecas contra tu hermano, contra tu prójimo, estás pecando contra Dios. Porque estás pecando con un ser que Dios ama y que Dios ha creado a su imagen. Y hay que reconocer que hay mucha maldad en el foro infantil, juvenil, en las personas que desconocen las cosas de Dios, pues se da mucho la burla, el sarcasmo, por la morfología de una persona. Y es triste porque ahí el mismo diablo está insertando sus garras, de una manera atroz. Hay un versículo que habla de eso, dice Proverbios 17:5, que dice, el que escarnece, o sea, el que se mofa o se burla o afrenta o humilla al pobre, afrenta a su hacedor, que es Dios, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Ahí Salomón demostró la sabiduría que Dios le había dado, ¿no? O sea, no sé si queda alguna consideración más. No, ahora vienen las recomendaciones, las ayudas y todo eso. Muy bien. Rápidamente también vamos a tratarlas. Dice, date cuenta de que tú eres un individuo especial, lo hemos comentado antes. Único. Es una de las cosas importantes. Es único. Hoy el hombre está actuando, la humanidad está actuando con mucha necedad, ¿no? Porque está creando inventos maravillosos de la ciencia y la ciencia se está dejando inútil al hombre, ¿verdad? O sea, está sustituyendo al hombre por máquinas. Sí. Y lo que hay que llegar a pensar que el hombre ya no es importante. El mismo hombre, ahí viene lo del que digo yo, la necedad. El mismo hombre se destruye a sí mismo, se está apartando, la ciencia lo está apartando. ¿Y quién es el que está haciendo la ciencia? El mismo hombre. A través de la ciencia está quitándose puestos de trabajo, está eliminándose. Eso es una necedad, eso y la Biblia dice que tenemos que ser sabios y no necios, ¿no? Estamos actuando. Somos un ser especial. Lo más maravilloso del mundo no es una nave espacial que llegue a Marte o a Saturno o a Júpiter. Es el ser humano. Claro que sí. Eso es lo más importante, Mira, lo más maravilloso que... Una apreciación rápida, porque tenemos el tiempo contado, pero cuando alguien dice, no, esto es una joya única,
esta es la única que hizo tal persona. Claro, correcto. Es una obra maestra. Y es la que más se pagan paga. un dineral Sí, por sí, eso, sí. porque es exclusivo. Cuando una moneda sale con un defecto, esa moneda al cabo de cierto tiempo, cuando se localiza, esa vale millonada. Le hablamos a los que nos están siguiendo. Usted es único, usted es especial. Usted vale más que lo cotidiano y ordinario. Así que no tenga en baja estima nada de usted, porque usted es una persona única, exclusiva. Lo más maravilloso del mundo es el ser humano. O sea, que eso hay que Por tenerlo supuesto. claro. Sigamos. Fuera máquina. Dice, porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Amén. Ahí vemos como David Salmo. expresaba en el Salmo 139, ¿no? Nuestra importancia no radica en la apariencia. Llegar a ser miembro de la familia de Dios y ser transformados a la imagen de Cristo mismo es lo que tiene gran valor a los ojos de Dios, Amén. como hemos comentado. Sí, señor. Otra recomendación. Inicia una relación personal con tu Fundamental. Creador. Eso es fundamental. Fuimos creados a la imagen de Dios, tenemos la capacidad para conocerlo y tenemos el privilegio de poder llegar a esa relación personal con Él porque Él se abre a nosotros. Sin duda. Él busca, Él está esperando siempre una intimidad con nosotros. Vida ¿no? sin comunión, vida de turbación y de frustración. Ahí no hay propósito, no hay culminación de nada. Dice la Biblia que si el Señor hizo notar a sus discípulos que ni siquiera un pequeño gorrión puede caer a tierra sin que lo sepa el Padre Celestial, ¿cuánto claro. más nosotros valemos? ¿no? Claro que sí. Mateo 10:31. Sin duda. Así que no temáis, más valéis vosotros más que muchos pajarillos. Amén, ¿no? amén. Vemos el gran... Mientras más conocemos el amor de Dios, más nos damos cuenta de nuestro verdadero valor. Desde luego. Eso tenemos Seguro. que entenderlo. No te compares con otro. Tercero. Tercer punto. No te compares con otros. Los niños pequeños son felices. ¿Por qué son felices? Porque viven su vida Sean feos, sean guapos, se lleven gafas, no lleven gafas, estén de esta forma. al principio. Al principio ya. Luego ya porque empiezan. estoy hablando de Sí, los sí, niños sí. pequeños. Los pequeñitos. ¿Por qué son felices? Porque Y- se creen únicos y pues se llaman la creen atención, únicos. hacen gracia. Y porque no se comparan con otros. Claro. El problema viene cuando empezamos ya, en la adolescencia, un poco antes quizás, Antes, empezamos a compararnos con otros, y ahí es cuando empiezan a existir Los problemas. sufrimientos. Sí, correcto. Son felices porque no se comparan con otros. Amén. Van creciendo, empiezan a mirar a su alrededor, empiezan a compararse con otros, entonces cuando surge la verdadera injusticia que hacemos con Dios, que es no aceptarnos así. a nosotros mismos. Es así. Seguimos rápidamente. La Biblia dice, ¿estamos en qué punto? En En el el 4. tercero. Bueno, el tercero Ahora terminando. pasamos al 4, ¿no? 4. Reacciona bien ante los defectos. Tenemos que reaccionar bien ante los... Dice, la mayoría de la gente, especialmente la juventud, está muy preocupada por su apariencia física. Pasan mucho tiempo pensando en sus defectos, en vez de alegrarse por las muchas ventajas que Dios les ha dado, y se sienten desgraciados y deprimidos por los supuestos defectos. En realidad nadie tiene un cuerpo perfecto. Claro. Pero un defecto no debe impedir que glorifiques a Dios con tu vida. Amén. Yo no puedo ir más rápido. Ya, veamos los puntos y ya está. Los que quedan. 4, 5. Bueno, 5. Comprende que Dios aún está obrando en tu vida, porque somos hechura suya. Ah, el que ¿No? empezó la obra la va a El que acabar. empezó la obra, Efesios 1:16 creo que es, la va a terminar. ¿Cuál es el Amén. plan de Dios para nosotros? Su plan es hacernos como el Señor Jesucristo. Dios está obrando en nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo. Amén. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la A su imagen de su Hijo. Qué bueno. Es Cuando así. Él termine su obra, seremos semejantes al Señor Jesucristo. Mm. Pero Él está actuando y, como tú has dicho, el que comenzó la obra la terminará. Amén. Rechaza la amargura y el resentimiento. El 6. Dios anhela hacer muchas cosas en nuestra vida, pero Él requiere de nuestra cooperación. Amén. Dios nunca pasa por encima de nuestra voluntad. Por supuesto. Es decisión nuestra permitirle hacer su voluntad en nuestra vida. Ajá. Si estamos amargados y resentidos, le impedimos continuar su labor de irnos cambiando. Así es. Punto número 7. Muy importante. Sed agradecido. La Biblia habla mucho sobre que tenemos que dar gracias. Nuestra felicidad y nuestro gozo no depende de lo hermosos o lo guapos que seamos. Tampoco depende de cuán inteligente sea, Claro que sí. ni cuánto dinero tenga. Claro. Depende de nuestra actitud ante las circunstancias. Amén. ¿Eh? Así es. Acéptate a ti mismo. Es la última consideración que podemos hacer. Tenemos que aceptarnos.
la base para poder aceptarnos es confiar en el amor y en la sabiduría Amén. de Dios. Pues es el importante. tiempo. Pues ha sido muy rápido, pero muy Sí, instructivo. hemos Pero puesto bueno, la directa. ahí está, no pasa nada. Queda documentalmente grabado, se puede reescuchar las veces que haga falta. Claro. La esencia está. Pero vamos a orar para que toda persona que se encuentre en una situación de baja estima, de no aceptarse a sí mismo, pues Dios pueda darle esa revelación, esa iluminación de que es una pieza única, es una joya exclusiva. Vamos a ponernos de acuerdo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque hoy tú quieres sacar, tender tu mano y levantar a aquellos que de una u otra manera, por ataques del enemigo, por frustraciones propias, sea como sea, han perdido un poquito la esperanza en lograr algo, no se aceptan como son. Hoy te pedimos que abras tú la revelación y el entendimiento del cielo para que puedan entender, conforme hemos expuesto, ya ha quedado detallado, que son una pieza única, exclusiva, amada por ti, y que en ti lo podemos todo, como Nick. Lo podemos todo, como dijo Pablo, que eres tú, a través de la palabra, en la boca de Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo importante es desearlo, lo importante es aceptar el reto, lo importante es seguir estos consejos, tener una comunión con Dios, aceptarnos como únicos, seguir peleando, dejar que Dios haga la obra, querer llegar a ser como Jesús, y todo ello, el que empezó la obra, que eres tú lo vas a hacer. No somos nosotros, eres tú, pero como se ha dicho, necesitamos disponibilidad, disposición, un sí quiero. Por eso pon tú en cada oyente el sí quiero y que puedan aceptar este reto y confiar en ti. Que nosotros hagamos lo posible y tú harás lo imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y muy agradecido por tu colaboración, Eusebio, un día más. Nos despedimos. ¿Me has hecho sudar hoy? No pasa nada, es una carrera de velocidad. Y a ustedes, Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo y seguimos compartiendo de la palabra. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él.